solamente una reacción tensa. Por ejemplo, dos personas se enfrentan con una situación, y hemos utilizado el ejemplo del conductor en un atasco. ¿Qué es lo que hace la memoria a corto plazo y qué es lo que hace la memoria a largo plazo? A ver, le pregunto a mi estimado colega, no sé si está por ahí, Alan Amusquíbar. ¿Qué dices, Alan? ¿De qué se ocupa la memoria a corto plazo, también llamada memoria operativa? A ver, la memoria a corto plazo es la que tenemos en un primer momento y, o sea, que sí, digamos, depende de la experiencia y que la memoria a largo plazo luego la consolida. Ya. A ver, gracias, Alan. ¿Qué dice mi colega Agustín Cervantes? ¿Cómo podemos describir lo que hace la memoria a corto plazo o memoria operativa? A ver, esta va a almacenar información en la memoria a largo plazo y va a recibir la información. Esta es la que hace los procesos y hemos dicho que iba a ser como un bibliotecario. Bien. He tenido un problema en mi pantalla. Dame un segundo. Ah, se ha borrado. Perdón, Agustín, dame un segundo. Quiero corregir esto. Ok, aquí estamos. Déjame ver si estoy compartiendo. Ahí está. Ok. Gracias, Agustín. La metáfora del bibliotecario nos ayuda a entender, como hemos descrito, que la memoria operativa, memoria a corto plazo, tiene un rol activo, ¿no? ¿Recuerdas que habíamos dicho eso? Sí. Cuando tú dices que la memoria operativa es la que almacena y recupera información de la memoria a largo plazo, le estamos dando un lugar importante en los objetivos que cumple la función cognitiva memoria, Agustín, a la memoria operativa en particular. ¿Puedes repetir, por favor? ¿Cómo no, Agustín? Te digo, cuando hablamos, tú planteabas que la memoria a corto plazo, memoria operativa, es la que almacena y recupera información de la memoria a largo plazo, ¿no? Estos objetivos, porque son en realidad objetivos de la memoria, habíamos hablado de la función cognitiva memoria con varios objetivos. Estos objetivos, que son el almacenar, el recuperar información, serían objetivos que cumple principalmente entonces la memoria operativa, memoria a corto plazo. Yo creo que sí. Ya, que los cumple en relación a la memoria a largo plazo, sin duda, ¿no? Pero de los objetivos que hemos planteado, Agustín, ¿cuál crees que es el objetivo que la memoria a corto plazo cumple de forma exclusiva? Yo creo que la gestión. ¿Por qué? ¿Por qué crees eso, Agustín? Esta va a administrar y va a manejar toda la información que recibe para que después la memoria a largo plazo la almacene. Muy bien, excelente razonamiento, exactamente. Esto es importante, ¿no? Porque cuando hablábamos de que la memoria en realidad se encarga de gestionar la información del sistema cognitivo, en las estructuras funcionales de la memoria encontramos que una de estas estructuras principalmente se va a encargar de esa gestión y administración. Esa es la memoria operativa o memoria a corto plazo. Muy bien. Gracias, Agustín. Bien, ¿cómo habíamos descrito la memoria a largo plazo entonces? ¿De qué se ocupa la memoria a largo plazo? Mi estimado colega Roberto Verástegui está por ahí. Roberto, ¿me puede responder?
Buenos días, profesor. ¿Qué dices, Roberto? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo me describirías a la memoria a largo plazo? ¿De qué se ocupa? ¿Qué hace? Relacionado a la memoria de largo plazo es la que generalmente se puede considerar, bueno, lo voy a hacer como una analogía, es que estaba tratando de leer algunas cosas más y lo voy a tratar de más o menos utilizar como si fuera el disco duro de la computadora. El disco duro de la computadora generalmente almacena la información que ha sido procesada, pero ha sido procesada bien, de tal modo que puede ser reutilizada en distintos momentos. Mientras que la memoria a corto plazo es como la memoria RAM, es una memoria que generalmente se utiliza y se borra, generalmente se utiliza simplemente para hacer procesos cortos, que luego recién lo va a trasladar a la memoria de largo plazo, para luego ser reutilizada en el tiempo en que se requiera, según lo que nuestro cerebro o lo que lo que el ser humano quiere hacer para poder realizar el trabajo que esté procesando. Interesante tu analogía, Roberto, me gusta mucho, muy bien, muy interesante, ¿no? Estás haciendo una analogía con el funcionamiento de las computadoras. Sí, en función de eso estoy tratando de entender un poco más acerca de la memoria de largo plazo. Es decir, según lo que estaba entendiendo, una memoria de disco duro puede procesar cualquier tipo de información, pero la memoria de largo plazo no, porque realmente la memoria de largo plazo puede quedar inclusive dedicada al subconsciente en función de ciertos estímulos como ser estímulos emocionales, miedo, ira, aspectos interesantes que el ser humano tiene, pero el computador no. Gracias, Roberto. Muy bien, muy interesante lo que plantea Roberto. Bien, si recuperamos ese conocimiento, entonces, colegas, tenemos ya un contexto muy bien planteado para trabajar en detalle la relación que se da entre ambas estructuras funcionales. Pero antes de entrar ahí, que es el punto 2 para esta sesión, quiero recuperar adicionalmente los contenidos que habíamos trabajado en cuanto a tipología. ¿Se acuerdan de los contenidos trabajados en cuanto a tipología? ¿Qué tipos de memoria habíamos mencionado? ¿Qué dice mi estimadísima colega Melanie Álvarez? ¿Qué dices, Melanie? ¿Qué tipos de memoria hemos planteado la anterior sesión? Sí, Marce, habíamos planteado que hay 3 tipos de memoria inicialmente, digamos, que son la memoria episódica, la memoria semántica y la memoria procedimental, que tienen que ver con la manera de trabajar o almacenar. Digamos, la memoria episódica tiene que ver con el hecho de que o sea, tiene que ver con el cuándo, digamos, el lugar y el tiempo, hechos que hemos vivido. Y la memoria semántica tiene que ver con, o sea, almacena conceptos, digamos, información de tipo abstracto, o sea, abstracciones lingüísticas. A ver, Y espera, iremos por partes, querida Melanie, ya. ya, Has mencionado 3 tipos de memoria, ¿no ve? ajá, Memoria episódica, ¿qué otro tipo de memoria? semántica y procedimental. Bien. La memoria episódica, ¿qué tipo de información almacena? Hechos, tiene que ver con hechos que hemos vivido. Ya. La memoria episódica almacena hechos. Muy bien. La memoria semántica, Tiene que, o sea, almacena conceptos, digamos, información de tipo abstracto y habíamos mencionado, o sea, abstracciones lingüísticas y que a diferencia de la memoria episódica no tiene que ver con un hecho, sino con un qué. muy bien. Claro, la memoria episódica entonces tendría que ver con un cómo, cuándo y dónde. Sí, Aunque preferiblemente diremos con un cuándo y dónde, ¿no? La memoria episódica. La memoria semántica tiene más que ver con un qué. La memoria semántica, entonces, Melanie, tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Fundamentalmente. sí. Por eso habíamos hablado sobre las abstracciones lingüísticas. Toda la información, Melanie, entonces, que tiene que ver con el lenguaje, con el almacenamiento de ideas, con el almacenamiento de conceptos,
con el almacenamiento de definiciones, de expresiones. La memoria semántica es la que va a almacenar esa información, porque toda esa información se basa en el lenguaje, ¿no? En cambio, la memoria episódica, como almacena hechos, como almacena situaciones que hemos vivido, muchas veces va a almacenar imágenes, fundamentalmente, de esos hechos, ¿no? ¿Qué otro tipo de memoria tenemos? Algo has hecho los últimos 15 segundos que no se te escuchó nada y de ahí has vuelto a hablar, por si acaso. Oh, querido, gracias. Gracias, Diego. Bien, decía que la memoria semántica almacena toda la información que tiene que ver con el lenguaje, con nuestra comunicación. La memoria episódica, fundamentalmente, situaciones que hemos vivido, ¿no? El tipo de información que va a almacenar la memoria episódica muchas veces tiene que ver entonces con información basada en imágenes, fundamentalmente. Y la memoria semántica con información basada en palabras, en lenguaje. Ahora sí, Diego. ¿Se me ha escuchado Camille? Sí, normal, he escuchado todo. Ya, dale. Gracias, gracias Cami, gracias Diego. Melanie, ¿qué falta acá? ¿Qué tipo de memoria falta? La memoria procedimental. ¿De qué se ocupa esta memoria, Melanie? Almacena información sobre conductas, comportamientos complejos que siguen procedimientos. O sea, por ejemplo, acordarse cómo tocar una guitarra o cómo andar en bicicleta, por ejemplo. Muy bien, muy bien. La memoria procedimental, entonces, el tipo de información que va a almacenar es información secuencial sobre nuestros comportamientos, sobre ejecuciones conductuales. Va a almacenar información sobre ejecuciones conductuales vinculadas al movimiento, vinculadas a respuestas concretas que realizamos ante un determinado estímulo, y va a almacenar entonces información secuencial de esas actividades que realizamos. La memoria procedimental. Gracias, Melanie. Bien, ahí tenemos entonces, colegas, en resumen, gran parte de los contenidos trabajados la anterior sesión. Sin embargo, habíamos desarrollado algunas nociones adicionales. Habíamos desarrollado algunos otros conceptos vinculados al entendimiento de la memoria. ¿Qué otros conceptos habíamos desarrollado vinculados al entendimiento de la memoria? Le pregunto a mi colega Nayeli Llerena, no sé si está por ahí mi colega Llerena. ¿Qué dices, colega? ¿Estás por ahí? Hola, Marce, sí. ¿Qué otras nociones, conceptos hemos planteado la anterior clase, Nayeli? Los tipos de memorias funcionales, tal vez, Marce. Ya, otro tipo de clasificación de la memoria. A ver, Nayeli, sí. ¿De qué tipo de memoria estamos hablando entonces? Hemos mencionado memoria de trabajo a corto plazo y la memoria a largo plazo, y esto tiene que ver con mantener la información por un determinado, o sea, hemos dicho que va a mantener la memoria de corto plazo por un determinado tiempo, ese tipo de información. Ajá. Claro, lo que hemos planteado es que en realidad, colegas queridos, estas estructuras mencionadas acá como estructuras funcionales, estas estructuras mencionadas como estructuras funcionales también pueden entenderse como tipos de memoria. Y hemos planteado, gracias Nayeli por hacernos recuerdo, hemos planteado entonces que cuando hablamos de tipos de memoria podemos optar a distintos tipos de clasificación. Esta clasificación inicial entonces, Nayeli, ¿con qué criterio tiene que ver la clasificación que nos ha planteado la Melanie?
¿Con qué criterio tiene que ver esa clasificación? ¿Cómo estamos ahí diferenciando los tipos de memoria? ¿Cuál es el criterio que nos hace diferenciar los tipos de memoria? ¿Te acuerdas, Nayeli? No, Marce. Tal vez No, Marce. Lo siento. ¿Quién puede responder a ver esa pregunta? ¿No es pregunta capciosa o sí? ¿Qué dice mi colega Nicole Severich? ¿Estás por ahí, Nicole? Sí. ¿Qué dices, Nicole? Creo que la primera clasificación clasifica en cuanto a qué clase de recuerdos se almacenan, y la segunda en base al tiempo en el que permanecen almacenados. Ya. Es decir, tú me estás diciendo, este primer tipo, la memoria episódica, memoria semántica y memoria procedimental, tiene que ver con el tipo de recuerdo. No te he entendido bien eso. A ver, aclárame. Sí, es como, o sea, se divide en, dependiendo de la clase de recuerdo. Por ejemplo, la memoria episódica, digamos, sería un recuerdo más visual, mientras la semántica sería lingüística, o sea, mayormente lingüística, y la procedimental tiene más que ver con comportamientos. Entonces es como el tipo de memoria, o sea, se divide por la clase de memoria que se está almacenando. No sé cómo explicar. Gracias, Nicole. Están viendo mi pizarra, ¿no? Sí. Sí. Bien. En mi pizarra, miren lo que he puesto. ¿Qué he puesto, Nicole? Por tipo de información. Exacto. El tipo de información vinculada a la calidad de la información, ¿no? Información episódica, semántica o procedimental es lo que nos va a llevar a entender y a clasificar la memoria de esta manera. En cambio, en el caso de la memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, etcétera, vamos a referirnos a una clasificación que se basa por tipo, perdón, por cantidad, tiempo. Cantidad de tiempo de almacenamiento. Este es entonces otra tipología. Ahí está. Son criterios distintos entonces los que usamos para organizar la información. Por tipo de información, episódica, semántica, procedimental, por tiempo de almacenamiento, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, y vamos a ver algunas otras clasificaciones también el día de hoy. Gracias, Nicole. Bien, pero hay algunos conceptos adicionales que hemos planteado. No hemos planteado ningún concepto adicional. Creo que habíamos trabajado algunos conceptos adicionales, colegas. ¿Algún otro concepto trabajado? ¿Qué dice mi estimada colega Alba Castedo? Marce. ¿Cómo estás, Alba? Bien, Marce. Estoy tratando de acordar. Te cuento que se acaba de quemar mi cargador de la compu, entonces no tengo mis apuntes. Pero estoy tratando de acordarme qué más hemos visto. Qué desastre, Alba, qué mala suerte. Bueno, espero que no te perjudique mucho eso. A ver, ¿qué dices, Cami Sainz? ¿Qué otros conceptos hemos planteado la anterior sección? Yo lo tengo hasta ahí directamente, no tengo más. Ya. No hay ningún concepto adicional, colega. Rosabel López. ¿Qué dice la Rosabel? Alguien ha levantado la mano, tengo entendido. ¿Quién ha levantado la mano? A ver, cuéntenme. Yo, Marce. ¿Qué dices, Alan? A ver, antes de todo hemos dado conceptos sobre o sea, los conceptos de la memoria, que son el almacenamiento, la recuperación y el reciclaje.
Ya, muy bien. Habíamos hablado entonces de los objetivos, ¿no? Y esos objetivos, Alan, los hemos vinculado a algunos conceptos adicionales. Hemos trabajado algunos conceptos para desarrollar los objetivos. A ver, hemos hablado también de la consolidación. Muy bien, Alan. Tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. A ver, hemos hablado de la consolidación. Muy bien, consolidación de información. ¿Qué hemos dicho sobre la consolidación? La consolidación es fijar, es dar solidez a la información y gracias a esto se produce el aprendizaje. Ya, gracias a la consolidación, ¿qué dices? No te he escuchado esa parte. Es fijar y dar solidez a la información produciendo un aprendizaje. Ya. ¿De qué otro concepto hemos hablado? De recuperación. No, así como de consolidación como concepto adicional, ¿no hemos hablado del concepto de aprendizaje? O sea, hemos hablado de aprendizaje, pero como resultado de la consolidación, pero no lo hemos llevado a fondo. Exacto. Muy bien, Alan. Entonces, gracias, Alan. Entonces, colega Cervantes, ¿qué hemos dicho desde un primer acercamiento que entendiendo el funcionamiento de la memoria sería el aprendizaje? ¿Cuándo se da el aprendizaje? Ya, a ver, y cuando se guarda información después de la consolidación, y a ver dos tipos. Si es que se almacena de una forma débil o si es que se almacena de una forma sólida. Si es que se almacena de una forma sólida, se va a posibilitar el aprendizaje. Muy bien, gracias, Agustín. Acuérdense, colegas, las relaciones que hemos establecido entre consolidación y aprendizaje y memoria a largo plazo, ¿no? Si llevamos esto acá, vamos a entender que en la memoria a largo plazo se almacena información muchas veces de forma pasajera. Toda la información que se almacena en la memoria a largo plazo no necesariamente deriva en aprendizaje. Acuérdense de esto que habíamos dicho. No toda la información que se almacena en la memoria a largo plazo deriva en aprendizaje. Va a haber una parte de esa información que se almacena acá, que es información que se llega a consolidar. La consolidación de la información a largo plazo deriva en aprendizaje. Pero hay información que se almacena en la memoria a largo plazo que no necesariamente se consolida y por lo tanto no necesariamente deriva en aprendizaje. En la escuela clásica, digamos, del entendimiento del funcionamiento de la memoria, ustedes van a recordar algo que ya es parte de la cultura popular, queridas y queridos colegas. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que muchas veces cuando hablamos del aprendizaje, oye, yo he escuchado hablar, no sé si te ha pasado, yo he escuchado hablar a profesores, ya, y psicólogos también, ¿no? Que te dicen, no aprendas memorizando. No sé si has escuchado alguna vez hablar así, de gente que te dice, no, eso no es aprendizaje, eso es pura memorización. Claro, cuando la gente te habla de esa forma, es como si estuvieran separando el funcionamiento de la memoria del aprendizaje. Te dicen, no memorices, porque si memorizas no estás aprendiendo. Memorizar no es aprender. No sé si lo han escuchado alguna vez, pero es un tópico muy común en el ámbito educativo. Y los profesores, la mayor parte de los profesores, a mí me ha tocado dar talleres a profesores en colegios, en instituciones de formación de profesores, etc. Y los profesores traen muchos mitos sobre el funcionamiento, no solamente del cerebro, sino sobre el funcionamiento cognitivo.
¿sí? Traen muchos mitos los profes. Y uno de esos mitos es separar y decir, no, si memorizas no estás aprendiendo. Dos cosas separadas. Claro, en realidad el separar la memoria y el aprendizaje es un ejercicio sumamente arbitrario, ¿no? Me están escribiendo, así que voy a apagar mi celular ya. Es sumamente arbitrario decir eso, y tú notarás que es sumamente inexacto, ¿no? El aprendizaje siempre está mediado por el funcionamiento de la memoria, siempre, y siempre lo va a estar. Y ahora sabemos cómo, ¿no? Cuando yo planteo la articulación de estos dos conceptos adicionales, consolidación y aprendizaje, para acercarnos a entender cómo funciona la memoria a largo plazo y con todos los procesos y fenómenos con los que tiene que ver, claro, te estoy ayudando a ver, estoy tratando de destacar que la memoria a largo plazo y su funcionamiento y lo que pasa ahí tiene un efecto sobre lo que vamos a llamar aprendizaje. Tiene un efecto sin duda, siempre va a tener un efecto. Pero claro, por eso decía, cuando hablamos de ese mito, cuando hablamos del mito de que una cosa es memorizar y otra cosa es aprender, no estamos viendo el fenómeno en su verdadera complejidad. Y el fenómeno en su verdadera complejidad nos muestra, en primer lugar, que siempre que la memoria funciona vinculada al aprendizaje, estamos planteando que hay una relación directa entre ambas, entre funcionamiento de la memoria y aprendizaje, siempre, siempre. En primer lugar, esto es algo que tiene que ayudarnos a rebatir, digamos, el mito al que me estoy refiriendo. Segundo, claro, lo que pasa es que muchas veces la memoria, especialmente la memoria a largo plazo, va a posibilitar que exista aprendizaje o no. Mucha de la información almacenada en la memoria a largo plazo se va a consolidar y el proceso de consolidación va a generar aprendizaje. Estamos aquí articulando la idea de aprendizaje, entonces, asociada a la idea de consolidación en las teorías cognitivas. Si hay consolidación, hay aprendizaje. Si no hay consolidación, no va a haber aprendizaje. Y ya les voy a hablar de todo lo que se ha investigado sobre consolidación, cuándo se da la consolidación, haciendo qué tipo de articulaciones en la información almacenada podemos generar consolidación. Vamos a hablar de eso. Pero por lo pronto déjenme decirles que solo si hay consolidación hay aprendizaje. Bien, entonces hay información que se puede almacenar en la memoria a largo plazo que no se consolida. Esto nos lleva a plantear en relación al mito que quizás la explicación tendría que ser un poco más amplia para los profesores. Porque claro, efectivamente, hay alguna información que cuando nosotros hacemos el ejercicio mecánico, un ejercicio mecánico de repetir la información, un ejercicio lineal de repetir la información, que quizás a eso es a lo que se refieren los profesores cuando dicen estás memorizando. No vas a aprender si estás memorizando. A ese ejercicio mecánico de almacenamiento centrado en la repetición lineal y consecutiva, a ese ejercicio mecánico la cultura popular la representa como memorización. ¿Sí? Bien, claro, si hablamos de un ejercicio mecánico y lineal de almacenamiento repetitivo y asociamos esa idea con la idea de memorización, quizás comenzamos a desglosar un entendimiento más amplio de ese mito que nos ayuda a ver de dónde ha salido el mito, ¿no? Porque claro, esa forma de almacenar información, colegas, no genera consolidación. No genera consolidación. Esa repetición mecánica, lineal, ese almacenamiento que se da de esa forma, no genera consolidación. Entonces, claro, esa forma de hacerlo no va a derivar en aprendizaje. Bien, esto es interesante, es bien importante porque nos ayuda a ver entonces que la consolidación es un proceso de almacenamiento complejo. La consolidación.
cuando nos animamos a realizar ese proceso de almacenamiento complejo, es muy posible que estemos dando las condiciones para que se genere aprendizaje. Pero cuando por lo contrario no queremos desarrollar ese aprendizaje complejo y nos centramos simplemente en repetir, 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 repetir y machacar, 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 claro, la memoria a largo plazo puede almacenar esa información, debido a que la hemos repetido mucho y hemos machacado secuencialmente esa información. Pero no necesariamente, aunque almacene momentáneamente esa información o ese almacenamiento dure un tiempo, eso va a derivar en un aprendizaje. Acá entonces estamos ampliando las ideas y los conceptos que tenemos de aprendizaje, de memoria, de consolidación, porque estos conceptos es muy importante que los dominemos, colegas. Tú vas a tener materias en las que después te vas a meter de lleno a hablar de las distintas teorías del aprendizaje cognitivo, etcétera. Vas a tener materias para eso. Pero para mí es importante en esta materia darte la base de los procesos cognitivos que fundamentan estos conceptos de aprendizaje, consolidación, memoria secuencial o lineal, o lo que la cultura popular llama memorización también. Bien, creo que ahora sí, tenemos un panorama muy claro de lo que habíamos trabajado en la anterior sesión, lo hemos recontextualizado además. Bien, a ver. Todo este material que hemos recuperado va a ser material que vamos a utilizar en esta clase y vamos a complementar este material con conceptos adicionales, nuevos, y quizás vamos a completar además todo lo que hemos visto en la anterior clase con planteamientos sobre cómo se relacionan estas estructuras funcionales, que nos van a ayudar a articular todo esto, porque la idea es articular todo esto. Bien, volvamos entonces a las estructuras funcionales. Estoy compartiendo mi pizarra, ¿no, Cami? Muy bien. A ver. Entonces, ¿qué tipo de relaciones se dan? Vamos al punto 2, entre estas dos estructuras fundamentales de la memoria. ¿Qué tipo de relaciones? Si nosotros vemos este esquemita, quizás lo primero que vamos a decir es, claro, las relaciones que se dan entre la memoria operativa y la memoria a largo plazo son, por un lado, relaciones de almacenamiento, relaciones centradas en el almacenamiento. Si digo eso de entrada, no estoy mal, estoy bien. Es una primera forma de entender. Las relaciones que se dan entonces, colegas, entre la memoria operativa y la memoria a largo plazo, son relaciones centradas en procesos de almacenamiento y en procesos de recuperación de información. Bien, pero ¿qué querrá decir relaciones basadas en el almacenamiento y relaciones basadas en la recuperación? Cuando estoy hablando de almacenamiento, ¿qué estoy diciendo? Hay una relación de almacenamiento entre estas dos. Es decir, estoy diciendo que la memoria operativa es la que almacena información en la memoria a largo plazo. Estoy diciendo entonces que la memoria operativa tiene la capacidad de guardar la información acá. Y si la memoria operativa tiene la capacidad de guardar la información acá, ¿qué paso sigue para guardar la información en la memoria a largo plazo? Porque aquí estamos hablando de un proceso de almacenamiento, pero este proceso seguirá etapas, seguirá pasos. Este es un primer punto en el que me quiero centrar ahora. Y un segundo punto va a ser, y en la recuperación, ¿habrán igual etapas que se siguen en la recuperación? ¿Habrán pasos? Pues en ambos casos es así. El almacenamiento, el proceso de almacenamiento es un proceso sumamente complejo, colegas. ¿Sí? Te quiero hacer notar algo, por ejemplo. A ver, nos basaremos principalmente ahora en el almacenamiento. Entonces vamos a ver mi flechita. Ahí está. Entonces vaya un rato, voy a poner esto ahí. Ya. Bien.
nos centraremos en este proceso, en el proceso de almacenamiento. Entonces, vamos a centrarnos en el proceso de almacenamiento. Bien. Y te quiero hacer notar algo. Cuando estamos llevando en este momento una serie de contenidos sobre la función cognitiva memoria, ¿qué está pasando con esa información? ¿Estarás almacenando esa información? ¿Estarás llegando a almacenar la información que en este momento estamos trabajando en clases? No. Si es que se está dando algún tipo de almacenamiento de información en tu memoria a largo plazo, en este momento, colega, ¿qué tipo de información estarás almacenando? ¿Estarás almacenando información episódica, información semántica, información procedimental? ¿Qué tipo de información estarás almacenando en este momento? ¿Qué dice mi colega Diego Paz? ¿Qué tipo de información estarás almacenando en este momento, Diego? Que estamos hablando de las estructuras funcionales de la memoria, de los tipos de la memoria, en líneas generales que estamos hablando de la función cognitiva memoria. ¿Qué dices, Diego? Yo creo que estamos aplicando memoria semántica y procedimental. Ya, a ver, ¿por qué semántica? ¿Por qué estás almacenando en este momento información en tu memoria semántica? El sector del lenguaje está bien activo. Tengo que entender todas las palabras que estás mencionando. Tengo que interpretar tu esquema aquí en el tablero. Tengo que interpretar con conocimientos previos. No, creo que es el procedimental, ¿verdad? A ver, en relación a la semántica, Diego, en este momento podemos decir que estás almacenando información semántica, sin duda, porque estás almacenando ideas a través del lenguaje, ¿no? Estás utilizando el lenguaje para entender ideas que estás hasta cierto punto guardando en tu memoria a largo plazo. Ahora, Diego, esa información que estás guardando en este momento, información de tipo semántico, basada en el lenguaje, ¿realmente estará siendo acompañada de memoria procedimental? ¿Estarás guardando información procedimental, tú crees? No, ahora no. ¿No? No. Ya. Ahora, Diego, ¿qué crees que va a pasar con esa información que estás almacenando en este momento? El primero será captado por la memoria a corto plazo, codificado. Y ahí ya veremos si lo almaceno en memoria a largo plazo, en la repetición de los conceptos. Y bueno, eso. Si es que hago un cierto trabajo cognitivo, puedo almacenar la memoria a largo plazo. Pero si me tomo la ligera, escuchándome en Facebook, en una película, lo que sea, difícilmente se va a almacenar en la memoria a largo plazo. Algunas cosas, tal vez. Ya, muy bien. Qué interesante lo que nos plantea Diego, colegas. Diego nos está diciendo, si hago algo con esa información va a ser almacenada en la memoria a largo plazo, dice Diego. Él está planteando que la información que está trabajando todavía está en la memoria operativa. ¿Qué dicen, colegas? Gracias, Diego. ¿Cómo lo ves vos? ¿Está la Claudia? Está la Claudia. Claudia, ¿puedes hablar? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué dices, Claudia? ¿Estás almacenando información en este momento en la memoria a largo plazo? ¿O la información está solamente en la memoria operativa, en la memoria a corto plazo? Buenos días. Para mí estoy almacenando en la memoria operativa porque ya que la memoria operativa es de estructura más activa, entonces tengo que estar atenta a lo que usted nos está dando a conocer, ¿no? En esta clase. Pero viene aquí con el celular, que haga pues. Muy bien. Gracias, Claudia. Entonces tú dices igual que el Diego dices, la información está todavía aquí. ¿Qué dices, Diego? Estás levantando la mano. Sí, hay algo más.
hay un trabajo cognitivo de arriba abajo, procedimiento cognitivo de arriba abajo, porque al ver la información que me estoy presentando, necesito recabar información de a largo plazo para poder interpretar la información de ahorita, a corto plazo. Entonces como que va y viene, va y viene. ¿Sirve? ¿Me puedes explicar mejor qué es lo que va y viene? Me parece excelente la articulación que estás haciendo. Explícame un poco mejor eso, por favor, Diego. ¿Qué es lo que va y viene? La información, o sea, entra información, digamos, primero estimular y es captada por una memoria a corto plazo. Y la memoria a corto plazo, para poder codificar lo que estoy viendo, tiene que recordar cosas, o sea, tiene que, para usar palabras adecuadas, tiene que... ¿Qué es? La R, empieza con R. tiene que sacar de la memoria a largo plazo. Tiene que recuperar. Tiene que recuperar información de la memoria a largo plazo para darle sentido a lo que se está presentando estimularmente actualmente, lo que está recibiendo la memoria a corto plazo. Por eso va y viene. Ok, Diego, muy bien. Y tú me estás haciendo recuerdo a algo que habíamos visto anteriormente, que yo quiero mostrarles. ¿Se acuerdan, colegas queridos? Creo que es esta. Ok, ahí está. Muy bien. Entonces, a ver, permítanme. Lo que voy a hacer es... Allá. Vamos a hacer esto. Se está viendo mi pizarra todavía, ¿no, Cami? Sí, Marce. Bien. Quiero... quiero abrir una nueva página. En esta nueva página... Anoche no he visto nunca. ¿La guardas? No he visto. Se ha ido a su casa. No he visto. Importar. Permítame un segundo, colegas. Lo que pasa es que quiero que volvamos. Esto que está diciendo Diego es muy importante porque nos da el pie a entender de forma mucho más global. A ver. Ya. Entonces lo que voy a hacer es... ok, ya se listo. ¿Se ve el gráfico que estoy incluyendo, Cami, en mi pizarra? No. ¿No se ve un nuevo gráfico? No. Ya, entonces voy a intentar de nuevo. Disculpen, colegas, que estoy haciéndoles perder tiempo, pero créanme que esto va a ser importante. A ver si... ahora sí. Raro. Qué raro que no se incluye este archivo, me parece un poco extraño. Pero a ver, vamos entonces a dejar esto. Bien, colegas, perdón. A ver, estoy tratando de... Cami, se está viendo la pizarra en la que estábamos, ¿no? No. Ya se me está viendo a mí. Sí. ¿Se me está viendo a mí? Bien. Ok, entonces ahora sí. Quiero mostrarles esto. Ahora sí se ve, Cami, ¿se ve un esquemita? Ahora sí. ¡Qué maravilla! Uf, hemos tardado, creo, 10 minutos. Bien, ¿se acuerdan de esto, colegas?
Porque ya habíamos nosotros planteado un lugar en el funcionamiento cognitivo para la memoria. Y lo que está diciendo Diego me parece excelente porque está articulando justamente este esquema que ya habíamos planteado para entender el funcionamiento, el lugar que tiene la memoria en el funcionamiento cognitivo. En el caso de la percepción, por ejemplo, nos hace notar Diego, había un procesamiento arriba-abajo, ¿te acuerdas? Es decir, ya para interpretar, ya para percibir un determinado estímulo, necesitabas recurrir a las estructuras de conocimiento previo que están almacenadas en la memoria. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de entrar a este círculo que hemos llamado memoria y ver que en realidad lo que está pasando allá adentro está pasando gracias a la relación entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Esto es muy importante, colegas queridos. Bien. Aquí estamos. Ok. Entonces, claro, yo les preguntaba, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Se está almacenando información en la memoria a largo plazo. De alguna manera la memoria a largo plazo en este momento, cuando estamos dando estas clases, se está activando. Claro, si volvemos al esquema propuesto por Diego y que está bien planteado en el dibujo que acabo de mostrar, claro, la memoria a largo plazo está funcionando porque ustedes tienen que estar recuperando información en este momento. ¿Para qué? Para entender, para contextualizar una serie de cosas que yo estoy planteando. Desde el entendimiento básico y mínimo del lenguaje, estás teniendo que recuperar información de tu memoria a largo plazo en este momento, para poder entender las cosas que te estoy diciendo. Pero no solamente a partir del entendimiento mínimo básico del lenguaje, estás teniendo que recuperar información de tu memoria a largo plazo, por los procesos de percepción arriba abajo, no solamente para entender la información que te estoy planteando, sino también para contextualizar la información que te estoy dando en base a contenidos que ya tenías almacenados de otras funciones como la percepción, atención, etcétera. Cuando yo acabo de hablar planteando lo que Diego había explicado. Cuando yo hablo del procesamiento arriba-abajo, es muy posible que hayas tenido que recuperar información también de tu memoria a largo plazo que hayas almacenado sobre el procesamiento arriba-abajo. Quizás al inicio te ha costado un poco y has dicho, pucha, ¿qué era el procesamiento arriba-abajo? Y a medida que he ido explicando, ya has podido contextualizar esa idea porque la habías almacenado en la memoria a largo plazo, colega. Habías almacenado esa información en la memoria a largo plazo. Entonces, todos nosotros en una clase como esta estamos activando información de la memoria a largo plazo. Estamos recuperando esa información y la memoria a corto plazo, la memoria operativa, que es la que recupera esa información, es la que está organizando esa información con la nueva información que está ingresando al sistema cognitivo en relación a los conceptos que estamos viendo en esta clase. Bien. Ahora, esa nueva información que está ingresando en el sistema cognitivo, que está acá, Claudia dice, por ejemplo, esa información está acá, está en la memoria operativa, dice Klaus. Esa información, colegas, no se está guardando en la memoria a largo plazo. ¿Qué estará pasando, no? Porque esa era la pregunta inicial, ¿se acuerdan? Pues quiero mostrarles aquí. Ok, vamos a ponerlo así. Disculpe. ¿Qué dices, Claudia? ¿Sabe? Aquí, ahora viendo lo que usted nos estaba diciendo, ¿no? De que, claro, si la memoria operativa, la memoria, estoy recibiendo información de lo que en este momento nos está dando. Entonces, claro,
esto va a ir guardándose a la memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, por decir que para poder retroalimentar y ocupar, usted me corrige si me equivoco, entonces para ocupar, cuando ya se retroalimenta la próxima clase, ver de lo que de pronto hoy hayamos avanzado y retroalimentemos. Entonces aquí sería esto de ocupar ¿qué es? Este proceso de arriba y abajo. ¿Así? Así he entendido ahora. Claudia, qué interesante lo que acabas de decir. Muy bien, a mí me encanta los insights que tienen ustedes, ¿no? Porque van reflexionando, van ubicando las cosas, van tratando de entenderlas y generan unas reflexiones, Claudia, muy cabronas, ¿ya? Lo voy a decir en esos términos. Espero, hermana, que no se moleste por decir que su reflexión es cabrona. Me refiero en buenos términos, ¿no ves? Es decir, que es una reflexión muy potente la tuya, como la reflexión que hace un rato ha hecho el Diego, que me parece muy potente y que nos ayuda a ver que para entender las relaciones entre la memoria a corto plazo, memoria operativa y memoria a largo plazo, tenemos que contextualizar esto con lo que ustedes ya saben del funcionamiento de otras funciones cognitivas, sensación, percepción y atención. Gracias, Claudia. Porque, mira, me parece excelente tu punto y justamente yo había hecho la pregunta, les había dicho, la información que estamos trabajando en esta clase, ¿ya la estarás almacenando en la memoria a largo plazo? Les preguntaba. Y algunos de ustedes me han dicho, no, todavía no está almacenada en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, el Diego ha dicho, ¿no? No, se va a almacenar en la memoria a largo plazo cuando ya haga algo con esa información. Y en realidad el Diego, al decirme eso, estaba confundiendo almacenamiento con consolidación. Porque claro, les puedo asegurar que buena parte de la información que ya estamos dando en esta clase, la estás almacenando en la memoria a largo plazo. De hecho, si yo la siguiente clase les hago alguna pregunta, vas a recuperar alguna información sobre lo que hemos hecho en esta clase seguro. Y eso te va a mostrar. Me ha parecido excelente lo que ha dicho Claudia ahora, porque más o menos planteaba eso. Si tú te acuerdas la siguiente clase de algo que hemos hecho en esta clase, sin necesidad de recurrir a tu cuaderno, porque el gran problema ahí, la variable extraña es el cuaderno, ¿ya? No, imagínate que yo digo, cierren sus cuadernos y te pido, colega, a ver, ¿te acuerdas que hemos articulado el procesamiento arriba, abajo, con el almacenamiento de la memoria? Imagínate que te hago esa pregunta la siguiente clase. Es muy posible que tú te acuerdes, es muy posible, ¿ya? De repente no en mucho detalle, de repente no con mucha claridad, pero es posible que me digas, sí, Marcelo, la anterior clase, yo me acuerdo que Diego creo que planteó que los procesos de percepción arriba, abajo, tienen que ver con el almacenamiento. Te vas a acordar, muy posiblemente, colega. Y si te acuerdas, colega, de eso, la siguiente clase, eso va a querer decir que de alguna forma has almacenado esa información en tu memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque la información en la memoria a corto plazo se almacena por minutos, por minutos. No es posible que tú te acuerdes de algunas cosas de esta clase, de la siguiente clase, y eso quiera decir que esa información se almacenó en la memoria a corto plazo. No. Eso nos muestra, colegas queridos, que todo lo que estamos trabajando en esta clase, o buena parte, no todo, estoy exagerando, buena parte de lo que estamos trabajando en esta clase se está comenzando a almacenar en la memoria a largo plazo. Esto que decía el Diego, que me parece importante, esto que decía Diego cuando planteaba, no, si yo hago algo con esa información, recién se va a almacenar en la memoria a largo plazo, insisto, es una confusión. Diego está confundiendo, porque créanme, de almacenarse la información en la memoria a largo plazo, ya se está almacenando mucha de la información de esta clase en su memoria a largo plazo. Pero claro, no necesariamente porque se está almacenando, se está consolidando, no necesariamente. Si ustedes con esa información
realizan una aplicación, se quedan pensando durante la semana y tratan de entender algún ejemplo de su vida cotidiana. Si ustedes siguen trabajando esa información, es posible que la consoliden y esa información se vuelva aprendizaje. Es muy posible. Pero una cosa, no se olviden, es consolidar y generar aprendizaje. Y otra, son cosas distintas. Ustedes ya están... Gracias, colega. Ustedes ya están almacenando información de esta clase en su memoria a largo plazo. Y insisto, de eso nos vamos a dar cuenta cuando yo la siguiente clase les haga una pregunta sobre algunas cosas que hemos visto en la clase de hoy. Aunque las recuerdes de forma esporádica, eso va a querer decir que has almacenado esa información en la memoria a largo plazo. Por lo tanto, colegas, la idea es la siguiente. La idea que quiero transmitirte después de todo esto que hemos hablado con la valiosa participación de Diego y Claudia es que en este preciso instante, buena parte de la información que estamos trabajando en esta clase, mira, y aquí lo he puesto así, la información que está ingresando a tu sistema cognitivo, la memoria a corto plazo está tomando buena parte de esa información y la está grabando en la memoria a largo plazo. Está guardando parte de esa información en la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque ¿cómo se está dando esto? Aquí tengo que articular la idea que ha planteado el Diego, de que para entender, para contextualizar, para ubicar cuestiones básicas que te estoy planteando en esta clase, estás utilizando procesamiento perceptual arriba, abajo. Estás recuperando información. Y así como estás recuperando información de procesamiento perceptual arriba, abajo, estás guardando información. A medida que recuperas información del procesamiento arriba, abajo, estás guardando información. ¿Por qué? Porque esa información que estás recuperando para el procesamiento arriba, abajo, te está permitiendo entender los contenidos que... Y a medida que entiendes algo, el proceso de entendimiento está posibilitando el almacenamiento de esa información. ¿El almacenamiento dónde? El almacenamiento en la memoria a largo plazo. Acá debo incluir un nuevo concepto, que lo ha mencionado el Diego, que lo han mencionado la clase pasada también ustedes, y que estoy seguro que tienen alguna idea de esto, porque es uno de los conceptos más complejos en el funcionamiento de la memoria. El concepto, colegas queridos, que quiero incluir ahora, es el concepto de codificación. Codificación. A ver. Y lo voy a escribir aquí. Marcelo, tengo una pregunta. Dame un cachito, Diego. Dame un cachito. Voy a escribir esto. Codificación. Ahora me vas a preguntar. Dame un ratito que quiero asentar esta idea primero. A ver. Lo voy a esperar, es como que es distinto. Dale, querido, dale. Espérame un rato porque voy a asentar esta idea para que no se nos vaya. A ver. Cuando estoy planteando codificación acá, lo estoy planteando después de haberte dicho lo siguiente. Quiero que te acuerdes de lo que te acabo de decir. Te acabo de decir que el ingreso de información que se está dando a tu sistema cognitivo en esta clase está requiriendo que tú recuperes información previa almacenada gracias a tu percepción arriba-abajo. Muy bien. Esa información que estás recuperando te está permitiendo, te decía,
entender la información que está ingresando a tu sistema cognitivo. En este caso concreto estamos hablando de la memoria. La información que está ingresando al sistema cognitivo la está recuperando la memoria operativa, la memoria a corto plazo, esa información. Y esa memoria a corto plazo está posibilitando que la memoria a largo plazo recupere estructuras previas de conocimiento para entender la información que está entrando. Cuando yo te estoy hablando de entender, he hecho el salto y te he comenzado a hablar de codificación. Cuando nosotros, queridas y queridos colegas, tratamos de entender algo, recurrimos siempre a información que tenemos previamente almacenada. Y esa nueva información que estamos tratando de entender, que yo he dicho cuando estamos tratando de entender algo, la mezclamos con la información previamente almacenada para tratar de entenderla. Ese proceso en el que estamos articulando la información nueva con la información antigua, ese proceso que yo le estoy llamando, estamos tratando de entender, a ese proceso de articular la información nueva con la antigua, le llamamos codificación. A ese proceso en el que estamos tratando de articular la información nueva con la antigua, le llamamos codificación. Estamos codificando. Ese proceso de entendimiento, entonces, que estamos tratando de hacer de nuevos conceptos a partir de lo que ya sabíamos, es hasta cierto punto, porque hay varios tipos de codificación. Ya vamos a entrar a la codificación más adelante, insisto, es uno de los conceptos más complejos en el funcionamiento de la mente. Pero te estoy planteando una primera idea de ese concepto. Y la primera idea es, vamos a entender por codificación el proceso en el cual la memoria articula la información nueva con la información antigua previamente almacenada. Está codificando la información nueva al articularla con la información previamente almacenada. Hasta ahí un primer concepto de codificación. Vamos a ver varios tipos de codificación. No te preocupes, es complejo. Pero es lo primero que quiero dejarte. ¿Sí? Estaba con un Canva. Entonces, colegas queridos, Me cortó más. va a codificar, gracias Cami, la memoria operativa va a codificar hasta cierto punto la nueva información que está ingresando. En la memoria operativa se va a codificar hasta cierto punto cuando tratas de entender, recuperando información de tu memoria a largo plazo, la información nueva, la memoria operativa codifica la información nueva, la está codificando esa información. Y al codificarse esa información, parte de esa información comienza ya a almacenarse casi inmediatamente en la memoria a largo plazo. Es un proceso casi simultáneo. Recuperamos información de nuestras estructuras previas de conocimiento para entender un nuevo elemento que estamos aprendiendo, que estamos tratando de aprender, un nuevo elemento conceptual. Y en ese momento en el que estás tratando de mezclar la cosa, estás codificando esa información. Y esa información está pasando ya a tu memoria a largo plazo. Está pasando, porque la estás mezclando, la información nueva, con la memoria, con la información almacenada previamente. Bien, hasta ahí. Diego, querido, me querías preguntar algo. Te escucho. Estaba pensando, a ver, digamos, ya somos un individuo bien desarrollado, digamos 20, 30 para arriba, y estamos reflexionando, una reflexión con lo vivido. Pues estoy echado en mi cama y comienzo a elaborar una reflexión, pero desde cero, con elementos, obviamente, el conocimiento previo. ¿Cómo, o sea, no veo cómo funcionaría aquí la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo? O sea, quiero que me expliques, que comentes. ¿Cómo funcionaría el proceso en una reflexión? Así, estás hecho en tu cama
y estás elaborando nuevo conocimiento a través de reflexiones. Hoy día vamos a comer sin carne. Muy bien. Lo que tú estás, el ejemplo que estás dando, Diego, es un excelente ejemplo de otra función cognitiva que es ya el pensamiento, ¿no? El pensamiento tiene que ver con la producción y reproducción de información. No solamente cuando estamos pensando, lo que tú dices, estamos reflexionando, ¿no ve? Cuando tú dices, me pongo a reflexionar, claro, estás comenzando tú, la reflexión es un tipo de pensamiento. A ese proceso le vamos a llamar producción de información. En realidad, siempre que estamos pensando, reflexionando, producimos información nosotros mismos, ¿sí? Producimos información. Imagínate, no es información que estamos produciendo para entender algo que está pasando en ese momento, ¿no? Lo que tú dices me parece excelente el ejemplo. Cierras los ojos, te pones a pensar en algo, comienzas a reflexionar, y ese proceso, para la teoría cognitiva, es un proceso de producción de información, es pensamiento. Cuando estamos produciendo información, cuando estamos pensando, claro, va a funcionar nuestra memoria. ¿Por qué? Porque vas a producir información en base, por ejemplo, a parámetros lingüísticos. A veces cuando pensamos y reflexionamos, hablamos con nosotros mismos, ¿no? A veces la reflexión de uno se plasma en proceso lingüístico. Por ejemplo, imagínate que estás echado en tu cama y estás pensando y dices, a ver, ¿qué voy a hacer entonces con este problema? ¿Cómo puedo hacer para resolver esto? Para que puedas organizar tu pensamiento a través de palabras, tu memoria está activando información lingüística. Creo que se ha cortado. Sí, ya para que puedas, gracias Cami, me ha salido el anuncio, ¿no? Su conexión es inestable. Ya para que puedas, Diego, organizar tu pensamiento en palabras, decía, tu memoria ha comenzado a activar información lingüística. Ha comenzado a activar información lingüística. Y claro, esto se está dando, si seguimos nuestro esquemita, se está dando de la siguiente manera, acá. En este caso concreto no hay un ingreso de información, pero tú estás activando información de la memoria a largo plazo gracias a la memoria operativa de esa información lingüística de la memoria a largo plazo. Cuando estamos pensando, se da esta relación de forma dinámica y casi en bucle. El pensamiento nos muestra una relación en la cual la memoria operativa está activando información a largo plazo que vuelve a reactivar información en la memoria a largo plazo. Es como un funcionamiento en bucle de la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo cuando estamos reflexionando. Claro, ahí vemos de forma muy clara cuando la memoria a corto plazo gestiona la información de la memoria a largo plazo. Es como que la memoria a corto plazo es la que va a recuperar la información para que tú puedas estar pensando y produciendo información en tiempo real. No sé si se ha entendido algo, Diego, hasta ahí. No, sí, súper interesante. De todos modos, vamos a entrar a ver en detalle los procesos reflexivos, etcétera, cuando entremos al pensamiento, que ya estamos cerca. Después de memoria, que estamos todavía, tenemos algunas clases para hablar de la memoria, vamos a entrar a pensamiento y vamos a ver cómo funcionan estos bucles de activación y de producción y reproducción de información, Diego, que es el pensamiento. Pero como verás, es fundamental ahí el rol de la memoria, sin duda. Súper interesante. Esta producción de información nueva que se hace a través del pensamiento, entonces esa sería la información que capta la memoria a corto plazo, ¿no? Porque uno pensaría que es simplemente estímulos del medio ambiente, pero no, la información puede ingresar a través de este bucle de pensamiento, ¿no? Justamente, cuando pensamos muchas veces no hay un estímulo externo, sino que la memoria a corto plazo, mira, en este caso, ella es la que activa directamente la memoria a largo plazo y comienza a recuperar información y a producir
un circuito de información en forma de bucle, que es lo que termina siendo nuestro pensamiento, nuestra reflexión. ¿Qué es lo que pasa, Diego? Qué interesante que has planteado esto. No me voy a adelantar más, pero les voy a lanzar una pequeña perla interesante acá, que es, oye, ¿qué es lo que pasa entonces cuando una persona tiene lo que llamamos un pensamiento recurrente? ¿Qué es lo que pasa cuando comenzamos a ensimismarnos y a pensar demasiado en algo, en una preocupación que tenemos? Y nos viene todo el rato a la cabeza y uno comienza, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a resolver? ¿Qué voy a hacer? Y comienzas a generar lo que llamamos la base cognitiva del pensamiento obsesivo. Claro, uno puede llegar a activar de tal manera este bucle de retroalimentación entre memoria operativa y memoria a largo plazo que pierdas el control sobre ese bucle. Entonces, tanto le das vueltas a una idea y a una preocupación, que esa idea y esa preocupación comienza a tener una activación ya fuera de tu control. Y la persona a partir de eso puede entrar en lo que llamamos una rumiación de pensamiento, puede entrar en lo que llamamos un pensamiento recurrente, descontrolado. Y si no controla eso rápidamente, puede terminar generando las condiciones para un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. Porque para manejar la activación repetitiva de pensamiento que estás generando en tu cabeza, el sistema cognitivo lo que va a hacer es tratar de activar comportamiento. Y ahí ya se ha generado la compulsión conductual. Hemos pasado ya al TOC, al trastorno obsesivo compulsivo. Y entonces, para tratar de parar o mediar la activación del bucle, el sistema cognitivo comienza a realizar conductas. Imagínate, comportamientos que de repente a la gente le parecen muy locas, ¿no? Muy locos, comportamientos como lavarte las manos varias veces y una vez que has terminado, volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer, volverlo a hacer, nos muestra ya la aparición de una secuencia obsesivo-compulsiva, de repente todavía no a nivel de trastorno, pero que tiene que ver con esta activación repetitiva, demasiado mecánica del bucle reflexivo entre la memoria operativa y la memoria a largo plazo. Lo vamos a ver más adelante, eso no se preocupen, colegas. Bueno, yo quiero cerrar esta clase, la clase de hoy quiero cerrarla, mostrando cómo, porque me interesa en esta clase, al hablar de la relación, de las relaciones entre la memoria operativa y la memoria a largo plazo, es mostrarte primero que esas relaciones son relaciones sumamente dinámicas, colegas. Son relaciones sumamente dinámicas. No son relaciones, digamos, lineales y relaciones esporádicas, momentáneas, lentas, mecánicas. No. Las relaciones entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo son tan dinámicas que en este momento, por ejemplo, tú no sabes ya cuánta información has almacenado en tu memoria a largo plazo de esta sesión, de esta clase. Has almacenado mucha información ya en tu memoria a largo plazo, te lo puedo asegurar. Porque para que tu memoria a corto plazo haya podido entender el ingreso de nueva información, ha tenido que recuperar información para realizar ese entendimiento, y en el momento en el que estabas entendiendo, esa información nueva comenzaba a codificarse. Comenzaba a codificarse. No te olvides del concepto inicial que te hemos dado de codificación. Concepto inicial. La codificación se da cuando la información nueva se mezcla con la información antigua. Como producto de una información nueva, mezclamos la información nueva con la información antigua. Y en el momento en el que realizamos esta mezcla, no sé si te ha pasado alguna vez que entiendes algo y dices, ese entender algo
Ese oh es el momento exacto en el que la memoria está codificando un contenido. Todo contenido que la memoria codifica, todo es almacenado en la memoria a largo plazo. Todo, siempre. Siempre que has hecho ese oh y has entendido algo, inmediatamente, una vez que has hecho el oh, tu memoria operativa ha codificado un contenido y lo ha guardado ya en la memoria a largo plazo. Inmediatamente ha sido almacenado en tu memoria a largo plazo. Eso no quiere decir que se haya generado aprendizaje. Eso no quiere decir que se haya consolidado esa información, no. Pero ha sido guardada ya en la memoria a largo plazo esa información. Esto nos plantea lo siguiente, y con esto quiero cerrar, colegas. No me voy a alargar más, no quiero quitarles tiempo. Siempre que la memoria codifica un contenido, siempre que codifica información, es decir, siempre que mezcla la información nueva con la información antigua y se genera este entendimiento de esa información, la información inmediatamente es almacenada en la memoria a largo plazo. Claro, después esa información puede irse borrando poco a poco, o puede consolidarse, o puede volverse aprendizaje. Es con la información que han entendido de esta clase, estoy seguro que han entendido buena parte de la información. Quizás otra parte de la información, colega, no la has entendido plenamente. Puede haber pasado también, ¿ya? Y yo como profesor y como psicólogo cognitivo, de cada clase tengo claro que algunas cosas les quedan y otras cosas no. Y eso siempre pasa en toda clase. Siempre va a pasar eso, por si acaso. No solo de esta materia, sino de cualquier materia. ¿Qué es lo que puedes hacer ahora con la información que has entendido? Con la información que has entendido, que una vez que se ha codificado, ya ha sido almacenada en la memoria a largo plazo, con esa información tú puedes realizar algún tipo de trabajo adicional. Puedes, por ejemplo, pensar en esa información y buscar nuevos ejemplos. Puedes, a partir de esa nueva información, buscar información, valga la redundancia, buscar información complementaria en Internet. O puedes escribir en tu cuaderno y decir, ya, no, clase le voy a hacer estas preguntas al Marcelo. Siempre que hayas trabajado esa información que has entendido y que ya ha sido almacenada en tu memoria a largo plazo, siempre que la hayas trabajado y pulido de alguna forma, vas a estarla consolidando. Y vas a comenzar un proceso de consolidación que va a generar aprendizaje. Si esa información, colega querida y querido, si esa información que has entendido no la trabajas, esa información no se va a consolidar, no se va a volver aprendizaje. Y simplemente a esfumar y a reciclar, quizás anulándose, eliminándose, extinguiéndose de tu almacén a largo plazo. Miren la importancia, colegas. Ha levantado la mano el Agustín. Ahora voy a ir con el Agustín. Miren la importancia, colegas, de hacer algo con la información que entendemos. Esa información que has entendido, es información con la que tienes que hacer algo para que ese entendimiento se vuelva aprendizaje. El gran error nuestro, y a veces de los profesores y del sistema educativo, es creer que porque has entendido algo, ya se ha vuelto aprendizaje. Y no. No porque hayamos entendido algo, ese contenido se ha vuelto aprendizaje. Son dos procesos distintos. Simplemente se ha codificado y se ha guardado cuando hemos entendido. Pero aprendizaje es consolidar esa información, haciendo algo con ella. ¿Qué dices, Agustín? Yo me quería preguntar si es que habría alguna relación entre la codificación y la asimilación, la acomodación. Qué interesante. Muy buena tu pregunta, Agustín. Es muy buena, porque en realidad cuando nosotros hablamos de acomodar y de asimilar, estamos refiriéndonos, ¿se acuerdan lo que hablábamos? Porque hablábamos de asimilación y acomodación.
cuando hablábamos del funcionamiento de la percepción, pero vinculado a la memoria. La asimilación y la acomodación demuestran esa relación tan cercana que se da entre la percepción, la memoria operativa y la memoria a largo plazo. La memoria operativa y la memoria a largo plazo están posibilitando entonces que asimilemos o acomodemos. Y ¿se acuerdan, Agustín, te acuerdas de cuál de esas dos que habíamos mencionado, habíamos planteado que era la que generaba un cambio en los esquemas? ¿Te acuerdas? Era la acomodación. La acomodación. Y la acomodación es la que posibilita los procesos de consolidación de información. La asimilación, lo que hace la asimilación de alguna forma es, ya saben, utilizar los esquemas previos para entender un nuevo contenido simplemente. Los mismos esquemas previos los utilizamos para entender un contenido. Ajustamos nuestras estructuras previas de conocimiento con un estímulo nuevo. Pero en el otro caso, en el caso de la acomodación, lo que estamos haciendo es ampliar nuestros esquemas previos de conocimiento. Es ampliar nuestros esquemas previos de conocimiento. Y cuando estamos realizando esa ampliación, cuando estamos creando nuevos esquemas, se está empezando el proceso de consolidación. ¿Sí? Consolidación que va a tener varias etapas, ¿no? No es que porque acomodamos estamos consolidando, por si acaso, no necesariamente. Pero normalmente la acomodación está más vinculada a procesos de consolidación que la asimilación. Vamos a retomar esto, Agustín, porque en el esquema de cierre de la memoria yo pensaba vincular asimilación y acomodación junto a todas las funciones cognitivas. Entonces vamos a hablar nuevamente de esto junto a otros conceptos que vamos a desarrollar la próxima clase. Pero no sé si hasta ahí te he respondido algo. ¿Te ha servido mi respuesta? Sí, está súper bien. Gracias, Agustín. Bien, colegas, ya saben, yo quedo siempre muy agradecido con ustedes por su atención, por su paciencia. Vamos a continuar la siguiente clase, colegas queridos. Ya saben, la reflexión de cierre es, oye, haz algo con la información que has entendido de esta clase. Haz algo con esa información. Porque si haces algo con esa información, vas a generar aprendizaje. Gracias, colegas. A ver, antes de despedirme, me estoy despidiendo sin decirles. El día viernes es feriado. Ya nos han avisado. Quizás es el día miércoles. El día viernes es 1 de mayo, feriado nacional, no van a haber clases. Retomamos el siguiente miércoles, colegas. Que les vaya muy bien. Suerte, colegas. Hasta el siguiente miércoles. Gracias, Marce. Gracias, hasta luego. Hasta luego, profesor, que se cuide. Nos vemos, adiós. Marce. Colegas.